la idea es abordarlo de este tema, esta capacitación, esta charla respecto de los derechos laborales, ¿cierto? Desde una perspectiva del derecho laboral y desde la perspectiva de la protección de datos personales. Entonces, pues, como Heidi bien lo menciona, vamos a ver todas las etapas o hablar un poco sobre las etapas que se dan dentro de una relación laboral. Vamos a hablar unos conceptos muy básicos en materia de datos personales y cómo los vamos a abordar dentro de una relación laboral. Entonces, primero vamos a hablar de un responsable, ¿cierto? La persona que decide sobre esas bases de datos, y en este caso las bases de datos de trabajadores o de la información relacionada con trabajadores, que en este caso el responsable va a ser el empleador, ¿cierto? Y como responsable, pues la misma normatividad en protección de datos le da unas obligaciones, ¿verdad? El trabajador en este caso va a ser el titular de esos datos personales, quien tiene unos derechos especiales respecto de ello, que vamos a irlos abordando durante la charla. Las actividades de tratamiento de datos, todo lo que podemos hacer con datos personales de trabajadores, pues son funciones de recolectar, almacenar, ¿cierto? Usar, circular, suprimir los datos. Y puede que en momentos de la relación laboral necesitemos de terceros, ¿cierto? De proveedores, por ejemplo, para la gestión de nómina, para la realización misma de los procesos de selección, entre otros, que van a, por cuenta de ese empleador, a realizar cierto tratamiento de los datos personales. Entonces, este sería el encargado y pues vamos a denominarlo como un proveedor de servicios. Entonces, recordemos que en materia de datos personales hay unos principios, hay derechos, hay obligaciones y deberes que se deben cumplir, ¿cierto? Para proteger esta información del trabajador y, y a nivel general, pues ya todos sabemos que ahí Paula pues nos va a comentar también un poquito más de este tema de cómo podemos configurar tanto la relación laboral con esos derechos del trabajador. Entonces, este es un preámbulo frente a o que tengamos en cuenta estos conceptos en materia de datos personales. Así es, Luisa, y que es importante tener en cuenta en el transcurso de la charla, y es que no por el hecho de que nosotros como empleadores tengamos la capacidad de solicitarle a los trabajadores el cumplimiento de unas obligaciones, quiere decir que podemos vulnerar o restringir los derechos, otros derechos, como lo que es el habeas data y el derecho pues a la intimidad, que son derechos constitucionales. Entonces, a lo largo de esta charla vamos a ver cómo engranar o saber hasta dónde ir como empleadores para que no vayamos a sobrepasar y vulnerar estos derechos y que más adelante pues podamos ser sancionados o demandados en dado caso por el trabajador. Vamos a entrar a la primera etapa. La primera etapa consiste en que tenemos que tener en cuenta al momento de vincular a un trabajador, que son los procedimientos internos que tenemos, de venga, yo voy a vincular a un candidato, a un trabajador a determinado cargo, ¿qué tengo que tener en cuenta en cada una de las etapas respecto a la protección de datos personales? La primera etapa sería entonces la disposición de las hojas de vida de los trabajadores. Luisa, cuéntanos qué tenemos que tener en cuenta aquí. Claro, entonces, dentro del proceso de selección, lo primero, recibir hojas de vida, ¿cierto? Se publica la convocatoria, empezamos a recibir hojas de vida y eso es algo que uno observa frecuentemente en las empresas, ¿no? Que de pronto, si la empresa recibe hojas de vida directamente, porque también puede ser a través de los portales de empleo, pero en el caso donde la empresa reciba las hojas de vida directamente, pues normalmente hay un correo habilitado, a veces también la propia plataforma web de la empresa, entre otros medios. Y lo que observamos es que a veces las hojas de vida están allí acumuladas. Entonces hay 2000 correos y hay pues todo esto es información personal de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la recomendación principal? Primero, hay que solicitar, primero hay que publicar un aviso de privacidad, lo que denominaríamos, es decir, avisarle a ese candidato, en este caso vamos en un candidato, todavía no es trabajador, avisarle cuáles son los derechos que le asisten, avisarle quién está tratando estas hojas de vida, quién las está recibiendo, para qué se reciben las hojas de vida, qué uso se le van a dar a esos datos, dónde puede contactar a la empresa en caso de que tenga inquietudes respecto al tratamiento de sus datos personales. Entonces hay casos, hay varias órdenes y sanciones de la SIC por esta falta primero, de informarle a la persona el uso que se le dará a su información. A veces los procesos de selección, hablando ya desde un punto más de gestión humana, los procesos de selección quedan en el aire, no se le da respuesta al trabajador, no se le dice si sí, si pasó o si no, y hay trabajadores que han empezado a indagar, bueno, ¿y qué hicieron con mi hoja de vida?
Entonces, ese consentimiento, esa autorización, pues debe ser previa, expresa, informada, destacando previo antes de, obviamente, de recibir la hoja de vida, informar cuál es el uso, como hemos dicho, pero también ir más allá y decirle al trabajador esas finalidades, al candidato esas finalidades. Entonces, en este caso, pues esa es la recomendación, solicitar una autorización y solamente conservar la hoja de vida hasta el tiempo que sea necesario. Es decir, si hacemos un proceso de selección, revisamos hojas de vida, si ya no las necesitamos, eliminar esa información. Eso también pues viene a partir de recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y también desde la OIT, salvo que el trabajador puede que nos autorice a conservar la hoja de vida. De pronto el trabajo se le puede indicar al trabajador si desea que igual se conserve la hoja de vida para futuros procesos de selección, para un cargo, para otros, para mirar. A veces hay otros puestos a los que el perfil del trabajador sí se acomoda. Entonces, pues es importante. Si no las vamos a utilizar, si ya el trabajador fue descartado del proceso, el candidato, suprimirla. Si el candidato autoriza, pues se puede conservar, pero pues sí se observa que a veces los correos o de gestión humana siguen almacenando la información y no se le indica al candidato qué se va a hacer con ella. Entonces esa es una primera parte. Bueno, entonces luego de la disposición de las hojas de vida como tal, de la recepción de las hojas de vida, viene una siguiente etapa que bueno, Paula, Catalina, tú eres pues más experta acá en todo este tema de lavado de activos y todo lo que debe hacer uno con la información del trabajador en materia de seguridad. Te doy la palabra. Así es, Luisa. Pues, ¿qué pasa? Que ahorita las empresas, por el tema de que están obligadas o por buenas prácticas, están implementando lo que son sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción, BACS, OEA, diferentes normas privadas o pues informadas por parte de superintendencia, a las cuales nos se obligan como entidades a implementar medidas de control para prevenir riesgos. Una de estas medidas son las consultas en listas en bases de datos para validar que el futuro candidato o el trabajador, si ya está vinculado, tiene algún tipo de antecedente. Aquí vamos a dividir esta consulta en dos tipos. Una, la consulta de carácter crediticio y la segunda, la consulta que va con la finalidad de prevenir riesgos, sobre todo de financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Aquí, como hablaba Heidi hace un momento, hay que tenerla en cuenta la ley de borrón y cuenta nueva, que es la ley 2157. En esta ley se nos informa como empleadores que se encuentra prohibido o que no podemos utilizar la información crediticia de los candidatos o de los trabajadores para tomar decisiones laborales. ¿Esto a qué se traduce? A que yo como empleador al inicio o durante la relación laboral no puedo consultarlo ni en data crédito ni en CIFIN porque ya la ley de borrón y cuenta nueva me indica que esta información no la puedo tener en cuenta para pues tomar las respectivas decisiones, ya sea de ascenso de un cargo, vincularlo a un cargo, asignarle determinada función, entre otros. Ahora bien, está la lista o lo relacionado a la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A mí la ley 1581 me da una excepción y dice, venga, si esa lista tiene la finalidad de prevenir esos riesgos, tranquilo, no tiene que tener una autorización, que será la lista de la OFAC, la lista de la ONU, la lista de la Unión Europea de Organizaciones o Personas Terroristas, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que ahorita por la agilidad y por la practicidad estamos contratando diferentes proveedores de herramientas de consultas en listas que puede que en su paquete incluyan únicamente esas listas o las listas que vayan encaminadas a prevenir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como puede que incluyan otras listas. Entonces, aquí es importante que si tenemos un proveedor de consultas en listas, validemos qué listas estamos consultando. Si son listas que únicamente tienen la finalidad de prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la autorización en este caso no será pues necesaria, pero si me incluye una lista, como por ejemplo, yo valido con la Policía Nacional, yo valido en la rama judicial consulta de procesos, yo valido, no sé, en el SENA los certificados que están emitiendo, automáticamente son datos que requieren que para yo consultarlos debo tener una previa autorización de que la persona me autoriza a tener esa o acceder a esa información. Y que es importante, que pueden que ustedes me digan, no, pues Catalina, si la página de la rama judicial es pública, yo únicamente coloco el nombre de la persona, el tipo de calidad, si es natural o jurídica, y me aparece el historial de la persona, pues yo puedo ingresar a ella, ¿no? Está pública, está publicada, esa información es pública. No tenemos que confundir
el que la información, yo entre a Google y busque la información y me aparezca que esta información sea pública y pueda acceder a ella, a que de por sí sea esta información tenga naturaleza pública. Es decir, la información puede estar disponible, yo puedo consultarla, pero una cosa es que yo tenga la autorización para hacerlo y que en dado caso de que pues la consulte, pues si no tengo la autorización respectiva para hacerlo, pues pueda ser sancionado o el trabajador, el candidato me puedan requerir algún tipo de información relacionada con qué autorización tiene o cuáles son sus políticas de tratamiento de datos para acceder a esa información. ¿Verdad, doctora Luisa? Entonces aquí es importante que pues básicamente miremos nuestro proveedor de consulta en listas o revisemos cómo estamos realizándolas y pues validemos si tienen la finalidad de prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo o no. Que aquí de pronto otra idea importante que tengamos en cuenta, que puede que la rama judicial a mí me indique que la persona tiene un proceso de lavado de activos. Una finalidad puede ser esa, pero también puede que me aparezca un proceso de ejecutivo de alimentos o un proceso que no tenga nada que ver con el lavado de activos. Entonces, no porque la herramienta me pueda dar una información relacionada con, se convierte la finalidad para prevenir el riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y que esto implique no contar con la autorización. Ahora bien, Luisa, pues ya teniendo en cuenta este tema pues de la implementación de sistemas de lo que son SagriLab, BAC, OEA, cuéntanos, por favor, pues en este caso, pues qué tenemos que tener en cuenta cuando contratemos a un proveedor que nos haga visitas domiciliarias o uso de polígrafo. Que aquí pues también es importante tener en cuenta que a mí la norma no me lo prohíbe, es decir, que está permitido. Yo puedo hacer visita domiciliaria, puedo hacer el uso del polígrafo, pero no porque ya la norma no me lo prohíba, yo puedo hacerlo arbitrariamente, por así decirlo, sino que también tengo que tener en cuenta algunos controles para proteger los datos personales que voy a recolectar. Y ya Luisa nos va a contar qué es esto que tenemos que tener en cuenta. Y algo que va a ser muy transversal durante la charla y en todo el tema de protección de datos personales y muy importante las autorizaciones, como lo hemos venido hablando. En materia laboral y con el avance de la tecnología, pues todo lo que necesitamos o las medidas que se deben tomar deben evaluarse apropiadamente. Entonces, pues, y toda la luz, digamos, no hay normas, hay algunas que sí nos obligan, pero hay muchas que ni nos obligan ni nos lo prohíben, pero sí hay un componente que es el tema de protección de datos personales. Entonces, para el caso de las visitas domiciliarias, de la prueba del polígrafo, hay que ver hasta qué punto, primero, hasta qué punto va a ser necesario, hasta qué punto esas pruebas son idóneas, nos pueden dar un resultado seguro, aunque se usan mucho, pero hasta qué punto las respuestas de ese candidato, ¿cierto? De la persona que estábamos evaluando, pues pueden ser contrastadas adecuadamente. Ahora, si recurrimos a proveedores, pues debemos tener en cuenta que estos proveedores también cuenten con, primero, que se adecúen a la política de tratamiento de datos personales de la empresa, que dentro de nuestras políticas también indiquemos que vamos a hacer uso de, tanto en materia laboral, reglamento interno de trabajo, pero también en materia de datos personales, que esas políticas indiquen que se va a hacer uso de polígrafos, que se va a recurrir a las visitas domiciliarias, hacer que estos proveedores de estos servicios se adecúen a estas políticas, como decía, y a su vez nosotros revisar también cómo es el tratamiento de la información que hace ese proveedor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues el proveedor también puede grabar a la persona mientras realiza la prueba. Y si buscamos entre las políticas de proveedores del servicio de polígrafo, ellos también lo establecen. Pero más allá de que haya una política, tenemos que mirar si realmente estos proveedores cuentan con las medidas técnicas, humanas, administrativas y en general de seguridad para proteger la información que están recabando el candidato. Y la empresa como tal, contar con esa autorización y justificar por qué es necesario hacer una visita domiciliaria o por qué es necesario hacer uso de la prueba del polígrafo, entre otros. Bueno, esto, hasta aquí vamos con temas de selección. Puede ser un tema muy amplio, hay mucha tela que cortar. Ustedes me dirán, Heidi, Catalina, pero bueno, estos son los tips principales que hemos encontrado, que es donde se repiten las preguntas más que todo en los webinars, ¿no? Gracias, Luisa y Catalina. Yo creo que súper claro lo que nos han dicho. Yo sé que hay muchas preguntas. Les pido que nos tengan paciencia porque al finalizar el webinar las vamos a ir resolviendo. Yo, para poder cerrar este punto y avanzar con el siguiente, muy buenas las reflexiones que ustedes han hecho. Importantísimo tener claro el tema de la autorización. Recordemos que en esta etapa no son empleados, ¿no? No hay un contrato laboral.
no hay una obligación legal para tratar ese dato, estamos en una etapa precontractual, ¿bien? Y en ese sentido, en el marco de nuestra legislación, por supuesto, y como ha reiterado o reitera Paula, Catalina, pues es importante ahí tener esa autorización. Otro punto que quiero complementar con lo que mencionaba Luisa, es que ahí, y Luisa también lo mencionó, es que si bien es importante el contrato de tener contratos de transmisión con estos terceros, ¿no? O sea, estos terceros van a manejar datos, bien, en algunos casos. Y en algunos casos, y hay sanciones de la superintendencia, ¿no? Muchas veces nosotros no damos o no les exigimos a esos terceros todas las medidas de seguridad adecuadas para proteger esos datos que le estamos dando. O a veces le entregamos toda esa responsabilidad al tercero, ¿no? Y decimos al tercero, ha pasado que a veces uno está haciendo auditorías en las empresas y le dice, venga, muéstrame la autorización para ese estudio de seguridad o los datos que usted le entregó a esa empresa. Y dice la empresa, no, yo no tengo autorización, la autorización lo tiene ese tercero. Y uno va a ver la autorización del tercero y sí tiene autorización, pero es digamos, para el propio tercero que hace la práctica de estudio de seguridad y no cubre todo, digamos, la entrega de información que le tiene que dar a esa empresa. Entonces es importante, digamos, ahí también mirar el tema de finalidades. Gracias, Luisa y Catalina, súper claro. Vamos a una segunda etapa. Cuéntenos un poco ya en esa etapa de contratación, o sea, ya viene esa etapa, puede ser de desarrollo y retención. ¿Qué aspectos nosotros debemos de tener como empresa, ya sea en la firma del contrato, qué debemos de exigirle a ese trabajador, qué aspectos debemos de tener en cuenta? Por ejemplo, a veces se manejan fotografías, imágenes, ya sea en la intranet o en redes sociales de la organización. Por supuesto, cómo articulamos el manejo de los datos personales con otros sistemas, por ejemplo, sistemas de gestión integral, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, donde puede haber manejo eventualmente de datos sensibles. Bien, temas relativos a videovigilancia. Las organizaciones tienen que, obviamente, por un tema de seguridad, tener circuitos cerrados de televisión, pero cómo gestionamos ese tema de la videovigilancia, los datos biométricos también, el proceso de reglamento para ingresos a instalaciones, también usos de dispositivos. Bueno, esto es un poco extenso, no quiero como, puede ser un poco extenso, pero si nos pueden un poco contar qué aspectos hay, qué retos y qué aspectos, pues, por supuesto, las empresas deben tener en cuenta en esta etapa. Adelante, Elisa y Catalina. Gracias. Bueno, sí, nosotros decidimos abordar o quisimos abordar unos temas que actualmente se manejan entre muchos dentro del desarrollo como tal del contrato de trabajo, ¿cierto? Entendiendo o como se han entendido estas etapas de desarrollo de capacitaciones al trabajador. Ya tenemos un trabajador, ya se celebra un contrato de trabajo, ¿cierto? Ya empiezan esas relaciones de dependencia y subordinación por parte del trabajador. Entonces, pues esto lo queríamos ver y actualmente pues hay, por ejemplo, la primera que queremos abordar es el tema de manejo de la imagen del trabajador y redes sociales. Ahora, todas las empresas o la gran mayoría estamos actuando a través de redes, ¿cierto? Porque es una buena forma de hacer contactos, de publicidad, de tener un alcance según ese público objetivo que se tenga o ese cliente objetivo. Entonces, pues respecto del manejo de la imagen del trabajador, pues pueden haber varios encuentros, varios dependes que vamos a abordar. Vamos a tratar acá la perspectiva que ha dado la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto, y es que es altamente probable que el dato o la imagen del trabajador, esa fotografía, se le dé un tratamiento de dato sensible. Entonces, como dato sensible, ¿cierto? Es aquellos datos que pueden afectar la esfera íntima de la persona, ¿verdad? O pues que ya te encontramos otros datos como ideologías, pertenencia a sindicatos, en el caso laboral, entre otros, pues la imagen a ser un dato biométrico, y en la mayoría de los casos se ha entendido como un dato sensible. Y la Superintendencia de Industria y Comercio, pues así también lo ha manifestado. Entonces, en este caso, también es importante que si vamos a usar fotografías de trabajadores, lo hagamos en el marco del contrato, ¿cierto? No usarla más allá de la duración del contrato de trabajo, obtener la autorización, que como hemos dicho es palabra clave, autorización del trabajador, explicarle para qué se va a usar la fotografía e importante no usarla más allá de las finalidades. Entonces, si al trabajador le explico que esa fotografía va para el sitio web de la empresa, pues se usa en el sitio web,
pero no la puedo usar de pronto para otra etapa publicitaria, otra campaña publicitaria, si así yo no se lo he expresado, si así no se lo he informado al trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces ahí entra en conflicto la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, los derechos de autor con esa fotografía, con la imagen del trabajador. Entonces, a veces las empresas alegan, bueno, es que yo pagué al fotógrafo, yo le pago a la agencia de marketing, yo le tomo a usted la foto es mía. En teoría, yo puedo usarla, en teoría, la empresa, bajo la perspectiva de un derecho de autor, podría usar la foto para los fines que desee, ¿cierto? O a explotarla también económicamente incluso. Pero viene el derecho de habeas data, que ya al ser un derecho fundamental es transversal, así lo ha entendido la Superintendencia de Industria y Comercio, pueden haber opiniones encontradas claramente, pero lo ha entendido que al ser un derecho fundamental, pues hay que garantizárselo al trabajador en este caso y por ende pues no podemos usar esas fotografías, sino para los fines que hemos determinado. Otra cuestión es que es importante que si normalmente eso lo hacemos con terceros, ¿cierto? Tenemos un proveedor, hemos visto el tema de los encargados de tratamiento de datos, tenemos fotógrafos, la agencia de marketing a la que le entregamos las fotografías, que toman las fotografías, las conservan de los trabajadores para hacer la determinada José, publicidad. Entonces, disculpa porque es que estoy acá como en mil cosas al mismo tiempo. alguien tiene por ahí el Nancy micrófono me acaba de encendido. escribir que ella sí recibió, que verificó. Por favor, tenemos en cuenta los micrófonos para poder seguir con la conferencia. Gracias. Entonces, como les decía, pues es importante y como ya Heidi mencionaba, tener los respectivos contratos de transmisión de datos y establecer muy clara y detallar las obligaciones y el uso de esos datos personales, en este caso, pues las imágenes, las fotografías de los trabajadores. Eso en cuanto a las redes sociales. También tengamos en cuenta verificar que si vamos a utilizar otras imágenes que nos proveen terceros, pues que las mismas tampoco atenten contra los datos de otras personas o los otros derechos de personas que no conozcamos, que se hayan obtenido de manera legítima, entre otros. Bueno, entonces ya como lo abordábamos, pues el tema, y acá Catalina, que conozco que ha manejado pues distintos sistemas de gestión. Los sistemas de gestión también almacenan información personal, ya a veces requerimos captarla, almacenarla y darle distintos usos, a veces por obligación normativa y a veces por disposiciones del mismo sistema. Entonces le doy la palabra a Catalina para que abordemos este tema y cómo lo relacionamos con nuestro sistema también de datos personales. Así es, pues que es importante tener en cuenta acá, y es que muchas veces por pues, estar obligados a implementar sistemas de gestión o muchas veces también incorporarlos por buenas prácticas, de pronto por el afán de cumplir, de que tenemos la auditoría, de que de pronto la superintendencia me va a sancionar, implementamos o contratamos un externo o una persona interna que implementa los sistemas, ¿cierto? E implementa el formato de actualización de datos de trabajadores, de requerimiento de información adicional y asimismo con los demás terceros, por así decirlo, pero no tiene en cuenta en a la creación de esos documentos que es información nueva que se va a tratar, información nueva que se va a recolectar, almacenar y que por lo tanto debe estar acorde a la política de tratamiento de datos de la empresa y asimismo la autorización de tratar los datos debe estar actualizada y pues de estar de conformidad con los datos que se van a solicitar, las finalidades que van a tener y por lo tanto pues igual estar acorde con la política de tratamiento de datos. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación que brindamos frente a la implementación de los diferentes sistemas, ya sea de prevención de lavado, BACS, SST, ISO? Es que cada vez que implementen un formato en donde vayan a recolectar información, y de pronto aquí no voy a ceñirme únicamente al tema laboral, sino también de clientes, proveedores, accionistas, pues tengan en cuenta que es información nueva que se va a tratar y que por lo tanto vamos a tener que revisar nuestra política, a crear autorizaciones de pronto o actualizarlas y por lo tanto a solicitar la actualización o la autorización para tratar esa nueva información. Entonces, básicamente es que el oficial de cumplimiento, el oficial de responsable del sistema, el líder de SST tenga o trabaje de la mano con el responsable de datos para que la información o los formatos que se vayan creando en donde se recolecte información estén acorde también a la política de tratamiento de datos, a las autorizaciones y demás, pues como tal, herramientas que se van a implementar al interior para no ir a cumplir con un sistema. Tenemos en el SAGRILAF el sistema de actualización de datos del trabajador, pero cuando la Superintendencia de Industria y Comercio va a revisar esa autorización o ese formato, pues no tiene ni autorización, ni firma, ni en ningún momento se le informó al trabajador que esa información iba a tener X finalidad.
Entonces es importante pues engranar esos dos sistemas y tener en cuenta que todo sistema de gestión que se implemente, ya sea por obligación o por buena práctica, debe ir también de conformidad con la política de tratamiento de datos. Ahora bien, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es importante que tengamos en cuenta frente a las historias clínicas, que las empresas por lo general no pueden tener, almacenar, tratar, conservar ningún tipo de historia clínica, únicamente lo van a poder hacer siempre y cuando la empresa cuente con médico, con especialista o con licencia en seguridad y salud en el trabajo, que es importante que si vamos a solicitar esa información, pues efectivamente pues a tratarla, pues que tengamos un médico especialista en SST. De lo contrario, no vamos a estar autorizados en ningún momento a acceder a esta información del trabajador. Y asimismo, es importante que tengamos en cuenta que ni nosotros como empresa, ni la EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador, pueden solicitarnos la historia clínica del trabajador para poder reconocer las incapacidades. En dado caso que esto ocurra, uno puede poner en conocimiento la Supersalud para que ellos como tal puedan validar qué es lo que está pasando con esta EPS en dado caso de requerir este tipo de información. ¿Listo? Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta, pues, en conclusión de este slide, engranemos todo el sistema de gestión con el sistema de protección de datos personales. Y ahora bien, pues algo que va de la mano con los sistemas de seguridad, Luisa, es el siguiente tema que está preparado relacionado con las cámaras de videovigilancia. En este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta como empresa para pues instalar y utilizar esta información y pues para proteger los datos personales de los trabajadores? Así es, en este punto, en estas siguientes temáticas, hay que tener en cuenta pues que con la modernización, incluso con la llegada de la pandemia, observamos que se implementan o las empresas quieren reforzar las medidas de control y de seguridad, unas por el tema de precisamente protección de las instalaciones en cuanto a la seguridad, pero también como una forma de verificar el cumplimiento del trabajador respecto de sus obligaciones, ¿cierto? Entonces, en el caso de la videovigilancia o los sistemas de circuito cerrado, también importante, primero, de manera técnica, ubicar un aviso, ¿cierto? Un aviso de privacidad, es decir, no solamente publicar el letrero de zona videovigilada, sino que haya un documento estructurado donde indique que en esa zona se está haciendo grabación, cómo se está haciendo, con qué finalidades específicas se está realizando. En el caso del control disciplinario, los derechos que se pueden ejercer, como les he mencionado, etcétera. En el caso del control a los trabajadores, pues también es importante tener en cuenta que no podemos ubicar las cámaras en los lugares donde son zonas de descanso del trabajador, en los baños, ¿cierto? En demás sitios donde se pueda afectar la intimidad de estos trabajadores. Otra cosa, antes de implementar un sistema de videovigilancia para controlar al trabajador, ¿cierto? En aras de procesos disciplinarios y demás, pues es importante hacer una evaluación de proporcionalidad y esto es determinar qué tan necesario es que yo esté grabando a los trabajadores. En primera medida, la sugerencia es no se implementa este sistema, ¿cierto?, de videovigilancia, salvo que sea estrictamente necesario. Y antes de implementarlo como empresa debemos evaluar si no existen de pronto otras medidas menos invasivas de la intimidad del trabajador y que nos permitan también llevar un control del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, es importante tener esto en cuenta, pero si tenemos una videovigilancia, pues ubicar los avisos dentro de las políticas de tratamiento de datos, también tener en cuenta que expresar que hay videovigilancia, las finalidades, como ya les he mencionado. Esto es claro. Otra forma dentro de los medios de control y dentro de la parte de videovigilancia también es tener en cuenta que hay personas que acceden a las grabaciones, ¿cierto? Estamos vigilando a los trabajadores, hay quienes están observando lo que se está grabando. En este caso, pues también hay que establecer unas políticas de seguridad y unas medidas para estas personas que tienen acceso a acuerdos de confidencialidad, entre otros, que la zona, por ejemplo, la zona donde se está haciendo esta vigilancia sea un lugar de acceso restringido. ¿Por qué? Porque pues es información en todos casos sensible. También estamos tomando imágenes de los trabajadores, que estas imágenes se conserven por un tiempo limitado, ¿cierto?
por un espacio donde sea necesario. Entonces, pues ya cada sistema, cada empresa evaluará la necesidad de conservar las grabaciones que realiza, pero que todo debe atender siempre a una finalidad, ¿cierto? Y cuando se cumpla esa finalidad, pues ya no deberíamos estar haciendo más tratamiento de esta información. Para ello, pues la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una guía de vigilancia, de videovigilancia, donde pues también si quieren allí se puede profundizar este tema. Otros medios de control que también se han implementado por practicidad, por rapidez y demás, es el tema de la recolección de datos biométricos, que es un dato biométrico, pues todo lo que tiene que ver con la representación física de la persona lo podemos entender. Entendemos la huella digital, la fotografía, como ya hemos mencionado, la imagen de la persona, sus facciones, a veces también hay control por medio de iris, entre otros. Entonces, pues normalmente los que suelen utilizar o los que se están viendo ahorita es el uso de la huella digital para controlar los horarios, el cumplimiento que el trabajador sí llegó a su hora y se fue a la hora que le correspondía. Entonces, vamos, normalmente se entendió como un dato sensible. Esto tiene muchas aristas que pues de pronto nos confundimos al discutirlas, pero también en este caso hay que contar con una autorización explícita del trabajador. Probablemente responda alguna de las preguntas del chat. La Superintendencia de Industria y Comercio pues ha dicho que la autorización puede ser verbal o escrita, pero siempre que haya un consentimiento expreso previo informado. Sin embargo, pues es recomendable, lo que recomendamos es que siempre sea por escrito, que haya un soporte, una prueba adecuada de esa autorización. Y si llega a ser este dato biométrico de la huella un dato sensible, pues hay que avisarle a la persona que es facultativo otorgar la autorización. No lo podemos obligar, no puede afectarle el desarrollo del contrato de trabajo, que él tal vez se niegue a dar su huella, ¿no? Pero antes de utilizarla, como yo les digo, como les menciono, importante, qué tan necesario es usar la huella para verificar el cumplimiento del horario o si contamos con otros mecanismos a nivel de la empresa para verificar el cumplimiento del trabajador. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. También hemos visto casos y con el tema de la pandemia se aumentó el acceso a los software que ya en el caso del trabajo remoto, entonces ya toman capturas de pantalla, a veces encienden la cámara para ver qué actividades está haciendo el trabajador o cuántos clics hace al día, si cuántas veces el teclado se mueve al día, ¿cierto? Ese tipo de actividades se han considerado intrusivas. No hay prohibiciones al respecto. Esto todavía es un tema que no se ha abordado mucho por las autoridades y en Colombia todavía también la discusión no se ha dado previamente o en manera muy amplia, pero todo la conciencia o lo que hay que verificar es la necesidad, qué tan proporcional es si no estamos invadiendo la intimidad del trabajador. ¿Qué ha pasado en empresas en Estados Unidos, por ejemplo? Se ha notado pues que una mayor deserción laboral al implementar este tipo de medidas, porque ya aparte de afectar los datos personales, encontramos afectaciones a la salud mental, entre otras. Entonces, estas medidas de control que hemos estado viendo, siempre pregúntese como empresa si es necesario tomarlas o si puede acudir a otros mecanismos. Entonces, bueno, esto lo enlazamos, estas medidas de control. Ahora, ¿qué podemos hacer respecto del uso de los dispositivos y el tema de datos personales, que también lo vemos mucho, es decir, celulares, computadores, entre otros, que se le entregan al trabajador para desarrollar sus labores? Entonces, allí también puede haber un importante tratamiento de datos personales, tanto del trabajador como por parte del trabajador, que es un tema que esperamos abordar hacia el final respecto del trabajador. Pero bueno. Paula, cuéntanos allí qué podemos hacer en el caso del uso de dispositivos y sobre todo ahorita con este tema del trabajo remoto. Claro que sí, bueno, que es importante que como empleadores normalmente le entregamos herramientas a nuestros trabajadores para que cumplan con sus funciones. Una herramienta puede ser el correo electrónico, otra herramienta el dispositivo móvil, que es importante que tengamos en cuenta y son estos temas, digamos, que ya como tips que les brindamos. Y es que en cuanto al correo electrónico, que pues en principio no se indique correo paulacatalina@escuela de privacidad, sino que sea el cargo de la persona para que pues a futuro no se pueda asociar ese correo con la persona y así mismo para evitar temas de ataques de ciberseguridad. Asimismo, si yo voy a implementar o voy a entregar como tal herramientas, es importante que como empresa yo reglamente cuál va a ser el modo de acceso, cuáles van a ser las obligaciones, prohibiciones, quién va a poder revisar ese correo electrónico o ese computador, entre otros. Porque como tal, el empleador podría llegar a revisar el correo electrónico del trabajador
siempre y cuando el correo electrónico sea corporativo, que es importante y lo hemos visto en empresas, que la persona, que Paula Catalina trabaja con el correo Gmail de ella personal y entrega y envía información. En este caso, así se utilice como herramienta de trabajo, no fue proporcionada por el trabajador, por el empleador, perdón, por lo tanto el empleador no podría llegar a tener un control de ese correo electrónico. Entonces, pues en principio siempre entregue herramientas corporativas para que a futuro el empleador pueda ejercer determinado control o revisión de estas herramientas. Asimismo, es importante tener en cuenta lo referente, que es una pregunta que yo creo que por ahí viene el chat, relacionada con ¿puedo obligar yo a mi trabajadora a que encienda la cámara en determinadas reuniones? En principio, no existe norma que lo permita ni que lo prohíba. O sea, digamos que ya es internamente cómo se vaya a realizar. No es obligatorio y la empresa si lo va a ejecutar o va a solicitar que se haga, es importante que se reglamente cuándo, cómo, por qué, para qué, la finalidad. Que una finalidad clara que revisamos y que se puede dar es en un procedimiento interdisciplinario. Si yo voy a realizar unos descargos, pues yo no puedo realizarlo con la cámara apagada porque finalmente a futuro, listo, yo acredito que es una justa causa dar por terminado el contrato y a futuro puede que me digan, bueno, demuéstrame que era Catalina la que estaba detrás de la cámara, no era Catalina, era la hermana, la prima, la mamá. Entonces es importante que se determinen en qué circunstancias se van a solicitar a los trabajadores que enciendan las cámaras y qué controles voy a implementar para no vulnerar a sí mismo la intimidad. Uno puede ser, por ejemplo, un fondo. Venga, cuidado porque nos ha pasado también que está el trabajador en plena reunión y el hijo atrás haciendo las tareas, de pronto solicitando algo, haciendo algo. Entonces, ¿hasta qué punto yo en mi esfera pues, de empleador puedo afectar la esfera de mi trabajador y pues de su entorno familiar y de su casa, que normalmente pues se trabaja desde casa? Entonces, aquí en conclusiones, si yo voy a solicitar que encienda la cámara, establezca en qué casos, si es idóneo, qué finalidad tiene y pues reglamente ese tipo de operaciones internas y socialícelas para que el trabajador también las conozca, ¿no? Y por último, es importante que tengamos en cuenta que si bien yo puedo entregarle a mi trabajador un teléfono, un dispositivo tecnológico como un computador, por ejemplo, y si en el computador está abierto la red social, que el Facebook, Instagram, Twitter, el correo electrónico personal, yo como empleador no tengo la facultad de ingresar a esas redes sociales o correos personales, a pesar de que la herramienta corporativa es mía. Entonces es importante que ustedes establezcan a los trabajadores, venga, cuidado, no guarden fotografías personales en el computador corporativo, no habrán redes sociales personales en su computador y demás para que pues el trabajador ya sepa hasta dónde puede ir y utilizar las determinadas herramientas que el empleador le dé para ejecutar sus funciones. Ahora viene el siguiente tema, Luisa, es de lo relacionado con los procesos internos disciplinarios. Y ya que todo esto que hablamos desde el comienzo, del uso de las imágenes, del uso de los dispositivos y demás, ¿qué debo tener en cuenta yo como empleador para poder acreditar que el incumplimiento que tuvo el trabajador de lo que yo reglamento se acredita como una justa causa y así mismo poder dar terminado el contrato de trabajo? Que es importante pues, que tengamos y revisemos si podemos hoy mismo, y es que si mi reglamento interno de trabajo cuenta con las disposiciones de prohibiciones y obligaciones relacionadas con mi sistema de protección de datos, y asimismo, si en el capítulo de justas causas para dar por terminado el contrato, también acredito esa causa. ¿Para qué? Para que yo cuando adelante un procedimiento de descargos, porque Luisa resulta que utilizó el documento, el computador corporativo para uso de información personal o que incumplió incumplió el acuerdo de confidencialidad, incumplió cualquiera de las obligaciones relacionadas con el programa de tratamiento de datos, yo puedo adelantar los descargos y asimismo pues acreditar la prueba y pues terminar el contrato sin ningún temor de que a futuro el trabajador me vaya a refutar que esa terminación fue sin justa causa porque finalmente internamente no tenía reglamentado eso, porque me vulneraron mis derechos al no haberme socializado esos controles, entre otros. Es importante que yo primero revise mi reglamento, implemente medidas de obligaciones, prohibiciones y justas causas para dar por terminado el contrato y pues igualmente socializarlas, ¿no? Para que no sea, pues para que el trabajador también conozca sus obligaciones y qué tiene que hacer respecto a sus obligaciones como trabajador. Y ya por último, en cuanto a lo relacionado a procedimientos internos disciplinarios, es importante que en la política de tratamiento de datos se indique que una de las finalidades de los mecanismos de control y vigilancia va a ser
ser utilizada como prueba en un procedimiento interno disciplinario. Hemos conocido casos en donde el trabajador está en pleno proceso de descargos, se le llega el video en donde está incumpliendo determinada obligación y el trabajador indicó, listo, se termina el contrato, va donde un juez de tutela, un juez laboral indique, qué pena, pero es que lo que pasa es que usted en ningún momento me indicó que esa cámara, que esa grabación de la llamada, sea un call center, esa grabación de la reunión iba a ser utilizada o tenía la finalidad de ser utilizada como medio probatorio en un procedimiento interno de descargos. Entonces es importante que yo vaya a mi política también, revise si esa finalidad está, para que a futuro pues yo me evite futuros inconvenientes o problemas legales ya pues mayores a los que se pueden presentar internamente en mi organización. Y ya con este tema terminamos pues la segunda etapa, Heidi, de lo relacionado con la retención de los trabajadores. Súper, Catalina y Luisa, yo creo que nos han dado como o sea, yo he quedado como con un panorama mucho más amplio de todo lo que implica el tema de protección de datos personales en la relación laboral. Yo quisiera allí, digamos, para concluir este segundo bloque y pasar al bloque final, por supuesto, es mencionar que este enfoque que le estamos dando, por supuesto, es muy garantista, ¿no? Es con el ánimo de que precisamente evitar problemas futuros, pero acá hay un tema muy importante que mencionaba al final Catalina, y es el tema del reglamento interno de trabajo, y es la facultad que también tiene el empleador. Recordemos que no significa que esto implique que ahora no podamos hacer nada. El empleador tiene en su facultad de supervisión, por supuesto que tiene diferentes facultades para poder monitorear, para poder supervisar, para poder hacerle seguimiento, hacer vigilancia. Es permitido, por supuesto, ¿bien? Aquí un poco el ánimo o lo que dice la norma o un poco la interpretación también que habla de la Corte Constitucional cuando se implementan herramientas tecnológicas en el ámbito laboral es la expectativa de privacidad. Es decir, si vamos a implementar todas estas tecnologías, hagámoslo, pero recuerde que el trabajador no pierde su derecho a la intimidad. Bien, en un ámbito laboral no lo pierde. Se baja la expectativa, por supuesto, pero no se anula ese derecho. Y por eso aquí, y muy bien lo que ustedes han mencionado, porque aquí la gran palabra aquí es la transparencia, es hagámoslo, pero que el trabajador, no es falta del trabajador, que el trabajador sepa que se está haciendo. Hay cosas, por supuesto, que van a ser normativas, que van a ser de ley, y que en este caso la empresa, pues sí o sí, les pongo un caso, pues va a ser muy difícil si el trabajador no me da los datos de su cuenta bancaria, no me da los datos o no me da todos sus datos de dirección, domicilio, pues es muy difícil que yo pueda con usted entablar una relación laboral. Entonces, hay datos que si bien la normativa me deja claro que es autorización, pues también hay datos que yo tengo que entregar para dar cumplimiento a la normativa, para poder cumplir también mis obligaciones en calidad de empleador. Y gracias, Luisa y Catalina, porque creo que eso ha quedado súper claro. Llegamos a una etapa final, ya pasamos proceso de elección, vinculación, y ya es esta etapa de desvinculación, como ustedes lo mencionan. ¿Qué aspectos allí? A veces esa etapa no le paramos mucha atención y quisiéramos, yo les pido el favor porque veo que hay muchas preguntas en el chat. Si Luis y Caterina pudiéramos muy brevemente condensar en 3-4 minutos esta última etapa para dar paso a las preguntas y que pues podamos como resolver también esa cantidad de inquietudes que hay en el chat. Entonces, cuéntenos un poco adelante, Luisa y Catalina. Bueno, ya finalizando, y efectivamente es una de las etapas que no se le presta atención y tal vez es una de las más importantes, ya hablamos de información, ¿verdad? Bueno, respecto de la conservación de la información del trabajador, ¿verdad? Creo que también está en el chat la pregunta, el trabajador se retira de la empresa y qué pasa con los datos personales o en general su historia laboral, como se denominaría. Entonces, primero, pues tampoco hay una norma que nos especifique en el caso de los trabajadores que cuánto tiempo debemos conservar la información. Sin embargo, pues sí, mediante una sentencia de tutela, la Corte Constitucional señaló, se pronunció al respecto y también ha sido seguida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y es que la información debe conservarse de forma indefinida. Básicamente, esto lo resumimos en hasta la etapa de liquidación de la sociedad en este caso, o de la empresa. Entonces, ¿por qué?
porque el trabajador en cualquier momento y dentro de sus derechos fundamentales también está y constitucionales, está esa expectativa de poder acceder a cualquier momento a ciertos derechos, va a cambiar de trabajo o es un trabajador que lleva 40 años dentro de la misma organización y luego se cambia de empleo y va a necesitar todos estos datos, la certificación laboral que por ley hay que entregársele, entonces no es posible o a veces no se encuentra justificación para que documentos de hace 20 años la empresa no los tenga. Entonces la recomendación es de forma indefinida. También recordemos que, recordemos, y ha pasado mucho, no sé si les ha pasado, llegan requerimientos de la UGPP, Colpensiones y entidades del sistema de seguridad social pidiendo soportes de pagos y de aportes a pensiones y demás de hace 20 años, 30 años por el tema de la pensión sobre todo, ¿no? Entonces, importante conservarlo de forma indefinida, establecer dónde se va, si no se puede de manera física, pues entonces almacenarlo de manera digital, pero que esta información no se pierda. Entre la disyuntiva de cuántos años hay, pues de todas maneras, por norma, los archivos que tienen que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí se establece que se deben conservar por 20 años. Entonces, algunos dicen, no, tengamos la información del trabajador por 10 años porque la norma comercial dice que los papeles del comerciante como mínimo deben conservarse por 10 años. Otros dicen 20 años porque es lo que dice SST, pero la posición de las cortes es de manera indefinida porque cuando el trabajador lo requiera, usted como empleador debe garantizar que cuenta con esa información o la posibilidad de darle una certificación laboral principalmente. Ahora, ahora, ¿qué pasa con la información que el trabajador conoció durante el contrato? Porque a veces terminamos contratos y se nos olvida que el trabajador durante todo ese tiempo tuvo acceso a información, tanto datos personales de clientes de terceros como pues a cualquier otro tipo de información de alto valor para la empresa. Entonces, primero, antes y durante la relación laboral, pues suscribir los respectivos acuerdos de confidencialidad, hacer un énfasis en el tema de los acuerdos de confidencialidad de las personas encargadas de gestión humana, porque son las personas que conocen la información de todos los trabajadores de la empresa. Entonces, es importante definir claramente esas obligaciones y deberes de confidencialidad, eliminar usuarios, accesos, ¿cierto? A la terminación del contrato. A veces, y ahorita nos estamos trasladando mucho al tema de servicios en la nube, entonces si tenemos un tercero que es un proveedor de esta información, reportarle que ese trabajador ya fue retirado para que haga estos respectivos ajustes y evitemos que la persona, después de terminado el contrato, ingrese a esa información. Por ahí también nos lo mencionaban en el chat, establecer políticas de seguridad de la información, con esta, tanto de la información en general como de la información personal. Y pues ya con esto ahí se documentan los procesos y tenemos un soporte pues de las dinámicas de la empresa. Controlar el acceso remoto a la información, en el caso del trabajo remoto, del teletrabajo, ya hemos visto, sin ser invasivo, ¿cierto? Respetando esa expectativa de privacidad que nos menciona Heidi. Sin embargo, nosotros como empresa también tener muy claros y controlar, no todo el mundo tiene que acceder a toda la información y eso a veces pasa. Todos los trabajadores de la empresa conocen muchos datos. Hace poco salió un informe de Kaspersky y ellos mencionan efectivamente que los trabajadores en Colombia, sobre todo en un 40%, conocen más del 40% de la información que maneja la empresa, todos los trabajadores, y no debemos empezar a clasificar por áreas qué tanto acceso vamos a estar dando, y pues concienciaciones, lo más importante. En este caso, siempre aparte de implementar políticas, reglamento interno de trabajo y demás, manuales y todo lo que queramos, es importante que esto lo conozca el trabajador, que él siempre esté informado de cuáles son sus deberes y de sus derechos, porque asimismo pues da mayor seguridad a la empresa para ese manejo de la información. Ya digamos a nivel de ciberseguridad y demás, los trabajadores son una de las principales. A nivel interno, un error del trabajador o de manera involuntaria pues puede afectar esa seguridad de la información de la empresa. Esto sería hasta la etapa de desvinculación y pues ya tenemos unas conclusiones o pues pasamos a las preguntas que creo que también se resuelven acá. Así es, Luisa. Entonces aquí, pues, una de las conclusiones aquí de todos los temas que hemos tratado es que internamente establezcamos cláusulas y acuerdos de protección de datos personales y de confidencialidad. Es importante que tengamos en cuenta que, y por ahí lo vi en el chat para ir respondiendo algunas de las preguntas, es que no tiene que ser una cláusula, un documento aparte del contrato. Si usted quiere incorporarlo al contrato, está perfecto. Lo importante es que usted pueda probar como empresa, que podamos probar como empresa que tenemos la autorización de tratamiento de los datos conforme a la política de tratamiento y que además tenemos las respectivas cláusulas de confidencialidad.
Puede ser un documento anexo, pero también podemos incorporarlo al contrato. Ya es como la empresa decía y cómo le quede mejor manejar ese tipo de suscripción de compromisos. Y asimismo, el segundo es suscribir contratos de transmisión de datos personales con los proveedores que tengan acceso. Que si yo hago polígrafo, que si yo hago visitas domiciliarias, que si yo hago tercerización de nómina, pues yo con todas esas personas que conocen la información de mis trabajadores y pues en general de toda mi organización, yéndonos un poco más allá, es que yo tenga, les transmita, indique las obligaciones que ellos tienen para también pues manejar la información y los datos que yo les estoy indicando de mis trabajadores. Ya, pues además de ello, como lo hemos mencionado, si establecemos medidas de control y seguridad, evaluemos la necesidad, ¿cierto? Hagamos un juicio de proporcionalidad, es decir, qué tan justificado está, si es necesario, si es idóneo este control que estamos estableciendo para cumplir la norma. Como lo hemos dicho, la idea no es, aunque se respetan los derechos del trabajador, no significa que la empresa tenga prohibiciones. Realmente, pues en todo esto que hemos visto hay muchas normas que no nos prohíben ni nos obligan, pero también identifiquemos la justificación y siempre teniendo los soportes ante una posible queja de un trabajador, pues la empresa también pueda defenderse y señalar por qué está haciendo uso de estos mecanismos, ¿cierto? Bien sea por una obligación legal o bien sea por otras finalidades. Entonces también respondiendo a una de las preguntas del chat, pues es esto, revisemos la finalidad, revisemos esa necesidad. Listo. Y ya pues como tal para concluir es actualicemos el reglamento interno de trabajo, validemos la información que hoy recibimos hoy, validemos que cumpla y asimismo pues validemos que todo lo que indiquemos acá pues que ustedes puedan revisar, coger estos tipsitos e implementarlos en sus políticas internas. Exactamente. Entonces aquí ya vamos a ver que vamos a tal vez a tener que actualizar las políticas de tratamiento de datos personales, los procedimientos en materia de tratamiento de datos que tenemos, los procedimientos cuando hay solicitudes de supresión de los datos. Aquí, para responder otra pregunta que veo por ahí también, en el tema de la supresión, también hay que reconocer que hay datos que por ley deben conservarse. Entonces, eso dentro de la empresa tenemos que señalar por obligaciones o deberes contractuales de la empresa, hay datos que deben conservarse. Uno le puede decir a la persona, sí, elimines tu información, pero hay ciertos datos que yo voy a conservar como empresa para cumplir con mis deberes legales o contractuales y es totalmente válido. Pero eso es una evaluación interna que dentro de los programas integrales de gestión de datos personales deben realizar las empresas también, tener muy claro todo ese ciclo que se le da a los datos. Listo. Pues muchas gracias. Listo. Entonces acá. Gracias Luisa y Catalina. Yo creo que ahí están los QR de Catalina y Luisa para que las sigan y pues si tienen también preguntas para hacerles a ella, genial. Yo creo que ha sido una excelente charla. Catalina y Luisa, gracias la que nos han brindado el día de hoy. Yo quisiera entonces que pasáramos a las preguntas. Son muchas preguntas. La verdad es que vamos a resolver algunas que creo que ya en el transcurso lo han venido resolviendo de manera muy adecuada Luis y Catalina. Yo quisiera, voy a acumularlas porque el tiempo no nos da para ver si tenemos 5 o 10 minuticos más y las podemos resolver. Las voy a ir a acumular un poco y creo que ya hablamos del tema pues de bastante amplio, el tema de retención o el tema de conservación de historias laborales, hojas de vida. Recuerden que estamos hablando de procesos que no son, pues estamos en proceso de elección, ¿no? Que es un poco lo que estaban hablando. Obviamente cambia la conservación de la hoja de vida en un proceso de selección allá cuando está pues, contratada. Entonces, quisiera, si tienen algo adicional que es el tema de retención de hojas de vida, han preguntado un montón. Ese es un primer punto, temas de retención, temas de conservación. Segundo punto, temas de fotos, de imágenes. Luis y Catalina preguntan, por ejemplo, temas relativos a si requiero la autorización del titular para la autorización de las fotos, si es solo fotos de carnet, si también requiero esa autorización. Supresión de video o de imagen solicitada por un empleado también sí se puede hacer. Esa es una como de segundo bloque. Por ahí alguien pregunta, ese sí lo voy a adelantar, pregunta si se tiene que tener autorización por verbal o escrito. Pues aplican ambas, Kelly. El tema es que tiene que dar evidencia expresa, tiene que dar esa evidencia posterior de que esa persona pues dio la autorización. Temas de EPS, preguntan cuál es la norma que establece todo lo relacionado
al tema de las incapacidades, revisen el decreto de trámites, creo que del 2012, si no estoy mal, que establece pues que no se le debe exigir esa, que es directamente pues que con la EPS. ¿Qué más? Que preguntan también un tercer bloque, ¿cómo se puede actualizar o cómo se sugiere socializar esos cambios de la política de tratamiento de información? Bien, eso también es otra pregunta que nos hacen por ahí. ¿Qué más? Bueno, alguien habla de las políticas del Bright Europe Device. Bueno, súper bien, esas son políticas que también se pueden articular muy bien con temas de teletrabajo. Y bueno, yo creo que es otro punto que no alcanzamos a tocar, pero sí se puede, buenísimo, el tema de la geolocalización, que pasa mucho en los ambientes laborales. La geolocalización sí está permitida o no. En principio, yo igual les dejo a Catalina y a Luisa, yo creo que sí se puede, pero ojo, el problema es cuando se termina la laboral y qué pasa, sigo geolocalizando trabajadores, ese es el problema. ¿Listo? Yo dejo por ahí, la verdad es que son muchas preguntas, si de pronto Luis y Catalina quieren apuntarle a otra, adelante, y bueno, adelante con sus respuestas, gracias. Bueno, respecto de las hojas de vida, ¿por cuánto tiempo? Como les decía, no hay un tiempo establecido, pero lo mínimo es que si ya se acaba el proceso de selección, se elimine la hoja de vida y todo esto se puede documentar de manera interna. Recuerden que el tema de datos personales no lo excluyamos de todos los sistemas de gestión de la empresa o de los procedimientos de la empresa, alineémoslo. Entonces, pues si la empresa tiene ciertos protocolos y adicionemos un procedimiento, de hecho, dentro de los requerimientos de lo que se ha denominado el Programa Integral de Gestión de Datos Personales, pues también está el contar con un manual, ¿cierto? Y procedimientos del uso de la supresión de la información. Entonces, primero documentemos cómo va a ser la disposición de las hojas de vida, todo un procedimiento se recibe, identifiquemos qué área es la que va a tener acceso a ellos. En este caso sería gestión humana, que va a durar por el proceso de selección, todo eso documentado y documentemos la suscripción, puede ser un acta, no hay nada por escrito pues referente al documento, alineémoslo conforme a los procedimientos de la empresa. Sería esa una primera respuesta respecto de las hojas de vida, pero conservémosla por el tiempo del proceso de selección o si el trabajador autoriza, pues para tenerla en cuenta para futuros procesos. Eso por ese lado, el tema de las fotografías, por ahí veía TikToks y todo eso, autorización, las fotografías para carnet, pues es una forma de identificación, pero siempre informemos, o sea, lo importante es la transparencia, mientras la empresa le indique al trabajador para qué va a usar esa información personal, pues entonces también tengámoslo documentado, ¿cierto? Y si es fotografías de publicidad o los TikToks que realizan, pues que tengamos la prueba o el soporte de que efectivamente pues el trabajador dio su consentimiento y si el trabajador solicita que ya no se use más imagen, entonces pues también acceder a esa solicitud en cuanto es un dato sensible, ¿no? Y entonces es facultativo. Y esto tendrá muchos dependes y mucha controversia, pero siempre actuemos de manera transparente y respetando la intimidad del trabajador. No sé, Paula, si quieres continuar con nosotras. No estoy de acuerdo con lo que está indicando Luisa. No tengo nada que agregar ahí. Ya el tema de la CPS, pues ha dicho el Ministerio de Salud, se pone la respectiva queja ante la Superintendencia de Salud en caso de que la EPS esté obligando a dar las historias clínicas de los trabajadores. También hay conceptos del Ministerio de Trabajo en ese sentido. Cómo se debe socializar o informar los cambios en la política, igual. En este caso depende cómo tengan los procedimientos. Normalmente las empresas, y si ya tienen implementados sistemas de gestión de calidad, entre otros, ya, por ejemplo, en una empresa veíamos a nivel interno, ellos lo hacen por correo electrónico porque así es la manera en que tienen documentado ese procedimiento, comparten que hay una nueva política, luego si actualizamos finalidades, pues al mismo tiempo hay que actualizar las autorizaciones, pero ya la empresa elige los mejores métodos para acceder a capacitar a los trabajadores. No sé, Heidi, ahí si tienes algo que complementar, pero me parece que eso también depende mucho de la empresa. No, ahí no, adelante, no. Les dejo terminar y después doy mis apreciaciones. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí. Ok. las referencias laborales de los empleados retirados.
Bueno, si se digitaliza la información es necesario que se siga. Bueno, el tema de los trabajadores, como les mencionaba, pues conservar el tema, la historia laboral, toda la información, tanto de manera física, también la pueden digitalizar si ya el archivo es demasiado grande, pero lo importante es que esa información la conservemos, no solamente si el trabajador la solicita, sino porque, sino porque a veces alguna otra entidad no la puede solicitar a la empresa y pues evitar exponerse a estas sanciones. Bueno, ¿qué más? Hay, allí hay un tema importante y es que, perdón, hay complemento, está el QR de Escuela de Privacidad para que puedan acceder a también nuestro formulario de contacto. Igual ahí está, le dejamos el enlace. Complementando lo que exponen Catalina y Luisa, algo muy importante y es el tema, están preguntando sobre la información de los empleados, de los ex empleados, ¿no? O sea, si alguien exige que le elimine la información, la Super hace mucho tiempo sacó un concepto y eso no se puede hacer. O sea, yo como empresa estoy en la obligación de conservar la información de mi ex empleado. Entonces, yo no puedo eliminar la información. ¿Qué información sí debo eliminar? Y creo que Luisa lo mencionó por allá anteriormente. Es información, por ejemplo, retiro de los datos biométricos. Si tengo una huella enrolada, pues obviamente es información que tengo que suprimir. O sea, datos que no sean necesarios propiamente pues, para conservar. El otro punto es el tema de referencias laborales. Por eso es tan importante, y eso lo mencionaba Luis y Catalina, cuando recibimos la hoja de vida, tener una autorización. Y en la autorización yo pido las referencias. Yo le digo a la persona que él autoriza que yo pueda consultar sus referencias laborales con terceros. Bien, para que el tercero pueda suministrarme la información. A veces nos toca, no sé si les ha pasado, que van a pedir una referencia y no se la dan porque te dicen, por favor, envíeme la evidencia de la autorización. Algunas empresas sí son mucho más flexibles, pero pues podemos entrar en un conflicto porque mucha de esa información puede ser datos semi-privados que requieren la autorización de ese titular. Bien, entonces eso es un aspecto, por supuesto, que nosotros ahí debemos tener en cuenta. No sé, perdón, Catalina y Lisa, si quieren agregar algo adicional. Por mi parte, Vale, no, Heidi. Ya todo está. Listo. Muchas gracias Listo, a ¿no? todos. Agradecerles el espacio y su atención en este tiempo, las preguntas, los comentarios, todo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Gracias, Catalina, gracias, Luisa, por la invitación. Yo creo que fue un tema bastante interesante, con bastantes dudas. Pues pueden escribirle a Luisa, Catalina, a sus perfiles. También nos pueden escribir si en caso que tengan alguna duda. Bueno, hay una pregunta que yo creo que por eso podemos concluir. ¿Qué hace Oscar? ¿Qué malas prácticas desde el punto de vista se han presentado en una relación laboral con el tema de Avias Data? Buenísimo, Oscar, cerremos con eso. Por ejemplo, malas prácticas de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que han sancionado porque publican las fotos de sus trabajadores en redes sociales, lo que ya lo mencionaban. Hay un caso de una empresa de seguridad que le tomó una foto a una de sus trabajadoras y la pegó como un brochure o la divulgó como un brochure, la divulgó como una pieza en Facebook y la persona nunca autorizó ese tratamiento. Esta persona está en una queja ante la SIG, la SIG sancionó. Entonces, mucho cuidado el tema de las fotografías, es un gran punto a tener en cuenta. Otro aspecto es el proceso de enrolamiento sin la debida autorización, que también ya lo explicaron. Y de parte de las empresas, mucho cuidado con a veces utilizamos indiscriminadamente el WhatsApp. Hay que tener en cuenta, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero hay que tener en cuenta las limitaciones. Si yo tengo un WhatsApp y tengo un grupo de WhatsApp y es un WhatsApp que si bien está en un dispositivo del trabajador, es un WhatsApp que es con un número del trabajador y mandamos información a ese grupo, tengan en cuenta que eso queda en el dispositivo del trabajador. Entonces utilicemos herramientas que la información no quede ubicada localmente o que el trabajador pueda acceder posteriormente a esa información, sino que esa información que al final, pues, digamos que esté en las herramientas de la organización. Y a veces también hay un caso muy famoso que se dio en el 2017 que llegó a la Corte Constitucional de un caso el caso de Nutresa, donde despiden a un trabajador con justa causa por divulgación que hizo información a través de un WhatsApp. Si bien era grupal, pero se demostró que pues, la información que estaba difundiendo allí estaba promoviendo un meeting con otros trabajadores, eso sirvió como prueba y ahí la Corte dijo, si bien eso es un chat grupal,
Bien, la información que está ahí no es personal, es grupal. Entonces, eso también es importante tenerlo dimensionado. Y otro aspecto adicional son los grupos. Tener en cuenta que cuando yo tengo un WhatsApp que no es empresarial y yo creo un grupo, no solo para el contexto de trabajo, para cualquier cosa, tengamos en cuenta que cuando yo creo un grupo, todas las personas que crean el grupo, perdón, que están en el grupo, pueden ver tu celular. Y es muy delicado porque recuerden que el celular es un dato semiprivado en Colombia. Entonces, yo ya estoy poniendo en evidencia todos los números de celular. Entonces, ¿qué debería hacer? Yo debería tener la autorización antes de incorporar a alguien a un grupo de WhatsApp. Si autoriza, porque va a quedar visualmente en ese grupo, salvo que tenga otro tipo de, no sé, WhatsApp Business u otra solución que me permita que no se visualice el teléfono del resto de las personas. ¿Listo? Entonces, de nuevo, la reunión va a quedar grabada, según entiendo, nos ha dicho FENALCO, va a quedar en la página web, en el canal de YouTube de FENALCO, ahí van a poder ingresar y acceder a la información, y entiendo que las personas que se registraron, pues también se les va a llegar esta presentación que muy bien nos ha presentado hoy Luisa y Catalina. Entonces, de nuevo, mil gracias a todos, Luisa y Catalina, mil gracias por sus aportes valiosos, mil gracias por poder resolver estas dudas. Y bueno, muchas gracias a los asistentes, mil gracias por todas las preguntas que nos han hecho, excusas pues por el tema, por los tiempos, pero bueno, esperemos que haya otra segunda oportunidad para continuar hablando de estos temas. Que tengan buen día, mil gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a Muchas todos. gracias.